George Orwell, Ensayos. Prefacio para la edición ucraniana de Rebelión en la Granja, marzo de 1947. Me han pedido que escriba un prefacio para la traducción ucraniana de Rebelión en la Granja. Me han advertido de que me dirijo a lectores de los que no sé nada y que ellos, probablemente, tampoco han tenido la oportunidad de conocer nada de mí. De este prefacio se debería esperar que cuente el origen de Rebelión en la Granja, pero primero me gustaría decir algo sobre mí mismo y sobre las experiencias que me han llevado a la postura política que tengo. Nací en la India en 1903. Mi padre era un funcionario de la administración inglesa y vivía en una familia corriente de clase media donde había soldados, clérigos, funcionarios del gobierno, maestros, abogados, doctores, etc. Fui educado en Eton, el más caro y snob de los colegios privados ingleses. Pero estaba ahí gracias a una beca. De lo contrario, mi padre no hubiera podido enviarme a un colegio de ese tipo. Poco después de acabar el colegio, todavía no tenía 20 años, fui a Birmania y me enrolé en la Policía Imperial de la India. Era una policía armada muy similar a la Guardia Civil española o a la Garde Mobile francesa. Estuve 5 años de servicio. No era un trabajo para mí y terminé odiando el imperialismo, aunque en Birmania en esa época el sentimiento nacionalista no era muy evidente y las relaciones entre los ingleses y los birmanos no eran particularmente hostiles. En 1927, cuando estaba de permiso en Inglaterra, renuncié al servicio y decidí convertirme en escritor, sin mucho éxito al principio. En 1928-1929 viví en París y escribí cuentos y novelas que nadie quería publicar y acabé destruyendo. Los años siguientes los viví básicamente con una mano detrás y otra delante, pasando hambre la mayor parte del tiempo. No fue hasta 1934 que logré vivir de lo que escribía, pero mientras tanto viví durante meses entre individuos muy pobres y medio criminales, que residían en las zonas más oscuras de los barrios más deprimidos o directamente en la calle, pidiendo limosna o robando. Al principio era la falta de dinero lo que me ligaba a ellos, pero más tarde también me sentí vinculado a su forma de vida. Pasé muchos meses, ahora de manera más sistemática, estudiando las condiciones en que vivían los mineros del norte de Inglaterra. Hasta 1930 no llegué a identificarme en general como socialista. De hecho, en aquel entonces no tenía una postura política definida. Me volví partidario del socialismo más por el asco que me producía la forma en que se oprimía e ignoraba a los trabajadores de la industria que por la admiración teórica que pudiera suscitar en mí la planificación social. Me casé en 1936. Casi esa misma semana estalló la guerra civil en España. Mi esposa y yo decidimos que iríamos a España a combatir por la República. En 6 meses estábamos listos para partir en cuanto terminé el libro que estaba escribiendo. En España pasé casi 6 meses en el frente de Aragón, hasta que en Huesca un francotirador fascista me pegó un tiro en la garganta. En la primera etapa de la guerra, los extranjeros ignoraban del todo las luchas políticas internas entre los diferentes partidos que apoyaban al gobierno. Por una serie de accidentes no acabé en las brigadas internacionales, como la mayoría de los extranjeros, sino en la milicia del PUM, el equivalente a los trotskistas españoles. Así que a mediados de 1937, cuando los comunistas se hicieron con el control o con el control parcial del gobierno español y comenzaron a cazar trotskistas, los dos nos encontramos de pronto entre las víctimas. Tuvimos la suerte de poder salir vivos de España, sin que nos arrestaran ni una sola vez. Muchos de nuestros amigos murieron y otros pasaron mucho tiempo en prisión o simplemente desaparecieron. Aquella cacería de hombres tuvo lugar en España al mismo tiempo que las grandes purgas en la URSS y fue una suerte de complemento de estas últimas. En España, la naturaleza de las acusaciones, esto es, de conspirar con los fascistas, era la misma que en Rusia, y tengo razones para creer, cuando menos en lo tocante a España, que se trataba de acusaciones falsas. Experimentar todo aquello fue una lección objetiva de un valor incalculable. Me enseñó la facilidad con que la propaganda totalitaria puede controlar la opinión de gente inteligente en un país democrático.
Mi esposa y yo vimos cómo se encarcelaba gente inocente solo porque se sospechaba de ella que era poco ortodoxa. Sin embargo, cuando regresamos a Inglaterra nos encontramos con numerosos observadores, sensibles y bien informados, que se creían las historias fantasiosas de traición, conspiración y sabotaje de las que la prensa informaba desde los procesos de Moscú. Así que entendí de la forma más clara posible la influencia negativa del mito soviético sobre el movimiento socialista de Occidente. Y aquí debo hacer una pausa para explicar mi actitud ante el régimen soviético. Nunca he visitado Rusia y lo que sé del país es por los libros que he leído y por los periódicos. Aunque pudiera hacerlo, no me gustaría intervenir en los asuntos internos de Rusia. No condeno a Stalin y a sus colegas solo por sus métodos bárbaros y poco democráticos. Es posible que bajo esas condiciones, aun con la mejor de las intenciones, no pudieran haber actuado de otra forma. Por otra parte, me parecía de suma importancia que la gente de Europa occidental tuviera conocimiento de lo que era en realidad el régimen soviético. A partir de 1930 he visto muy pocas pruebas de que la URSS esté avanzando hacia algo que podamos llamar con certeza socialismo, sino que, por el contrario, me ha sorprendido su transformación en una sociedad jerárquica, donde los gobernantes no tienen más razones para dejar el poder que los de cualquier otra sociedad con clase dominante. Además, los trabajadores y la inteligencia de un país como Inglaterra no pueden entender que la URSS de hoy en día es completamente distinta de la de 1917. En parte no quieren entenderlo, es decir, quieren creer que en algún sitio existe un país verdaderamente socialista, y en parte porque al estar acostumbrados a una libertad relativa y a la moderación en la vida pública, el totalitarismo les resulta algo completamente incomprensible. Aún así, no está de más recordar que Inglaterra no es del todo democrática. Es un país capitalista, con grandes privilegios de clase y grandes diferencias económicas, incluso ahora, cuando se supone que la guerra nos ha igualado a todos. A pesar de esto, se trata de un país en el que la gente ha vivido sin conflictos importantes durante muchos siglos y donde las leyes son relativamente justas y las noticias y las estadísticas oficiales son casi siempre creíbles y además es un país donde sostener y difundir una opinión minoritaria no entraña ningún peligro mortal. En el contexto de semejante atmósfera, el hombre de la calle no tiene una comprensión real de temas como los campos de concentración, las deportaciones en masa, los encarcelamientos sin juicio previo, la censura de la prensa, etc. Todo lo que esta persona lee sobre un país como la URSS es inmediatamente traducido a términos ingleses y acepta así, con mucha inocencia, las mentiras de la propaganda totalitaria. Antes de 1939, e incluso hasta más tarde, la mayoría de los ingleses eran incapaces de valorar la verdadera naturaleza del régimen nazi de Alemania y ahora, con el régimen soviético, son víctimas del mismo tipo de engaño. Esto ha causado mucho daño al movimiento socialista en Inglaterra y tiene serias consecuencias para la política exterior inglesa. De hecho, en mi opinión, nada ha contribuido más a la corrupción de la idea original de socialismo que la creencia de que Rusia es un país socialista y de que todo lo que hagan sus dirigentes debe ser disculpado cuando no imitado. Así pues, durante los últimos 10 años he estado convencido de que la destrucción del mito soviético era esencial si queríamos resucitar el movimiento socialista. A mi regreso de España, pensé en exponer el mito soviético en una historia que fuera fácil de entender para casi todos y fácil de traducir a cualquier idioma. Sin embargo, los detalles de la historia llegaron después. Un día en que entonces vivía en un pequeño pueblo, vi a un niño pequeño, quizá de 10 años, conduciendo una enorme carreta por un camino muy estrecho y golpeando al caballo con la fusta cada vez que éste intentaba desviarse. Pensé que si los animales tuvieran conciencia de su fuerza, no podríamos ejercer ningún control sobre ellos y que el hombre explota a los animales de la misma forma que el rico explota al proletariado. Entonces me puse a analizar la teoría de Marx desde el punto de vista de los animales.
Para ellos estaba muy claro que el concepto de lucha de clases entre humanos era una pura ilusión, porque cuando es necesario explotar a los animales, todos los hombres se unen contra ellos. La verdadera lucha es entre animales y humanos. Con este punto de partida no fue difícil escribir la historia. No pude hacerlo hasta 1943, porque siempre estaba ocupado, con otros trabajos que me quitaban el tiempo, y al final terminé incluyendo algunos eventos, por ejemplo, la conferencia de Teherán, que tenía lugar mientras yo escribía. Así que la parte más sustancial de la historia estuvo en mi cabeza 6 años antes de que pudiera sentarme a escribirla. No quisiera hacer comentarios sobre el libro. Si este no habla por sí mismo es que ha fallado. Pero quisiera hacer hincapié en 2 puntos. En primer lugar, aunque varios episodios han sido tomados de la Revolución Rusa, he cambiado la jerarquía y el orden cronológico de los acontecimientos. Tenía que hacerlo para mantener la simetría de la historia. El segundo punto se les ha pasado por alto a muchos críticos, probablemente porque yo no he puesto el énfasis suficiente. Muchos lectores han terminado el libro con la impresión de que al final se produce una reconciliación completa entre los cerdos y los humanos. Esa no era mi intención, sino que por el contrario quería terminarla con una nota discordante. Precisamente porque la había escrito inmediatamente después de la conferencia de Teherán, acerca de lo cual todo el mundo pensaba que había servido para establecer una relación excelente entre la URSS y Occidente. Yo personalmente no creía que esa relación fuera a durar mucho, y no estaba equivocado, como después han demostrado los acontecimientos. No sé qué más podría añadir. Si alguien está interesado en los detalles personales, puedo agregar que estoy viudo y tengo un hijo de casi 3 años, que soy escritor de profesión y que desde el principio de la guerra he trabajado más que nada de periodista. El periódico con el que colaboro con mayor regularidad es el Tribune, un semanario político-social que representa en general al ala izquierda del Partido Laborista. Los libros que he escrito que más podrían interesarle al lector común, si es que algún lector de esta traducción encuentra algún ejemplar, son Los días de Birmania, una historia sobre Birmania, Homenaje a Cataluña, escrito a partir de mis experiencias en la Guerra Civil, y ensayos críticos, principalmente ensayos sobre literatura popular contemporánea inglesa, más instructivos desde el punto de vista sociológico que desde el literario.